José Luis Espar para tener con nosotros. Estamos junto a Luis Gasulla, Daniela Avellaneda y Noelia Novillo. José Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto saludarte. Acá estamos con esta discusión que casi todos los días hace que empecemos el programa, ¿no? Yo celebrando que haya cuarentena, porque creo que este país, nuestra idiosincrasia sin cuarentena, creo que esto puede ser letal. Si esperan que mueran miles de argentinos, morirían cientos de miles si nos dan libertad total. Del otro lado, la discusión que tenemos con Gasulla y con Avellaneda, y coincido, pero la verdad, José Luis, no sé cómo manejarlo, o no sé cómo habría que hacerlo, es la economía, las dificultades de la gente, la complicación para pagar las expensas, para comprar el paquete de arroz, ¿no? Te escuché mucho Mira, esos días porque quiero mucho las cosas que decís. Mira, yo creo que, a ver, el mundo, hacía casi un siglo que no tenía una pandemia de esta naturaleza, o sea, como que el mundo no estaba preparado para esto, ni ninguno de nosotros como pertenecientes al mundo estaba preparado para esto, ni tampoco el gobierno de Alberto Fernández estaba preparado para esto. O sea, una de las tantas cosas que se puede reflexionar, que en esto va a haber mucho de prueba y error, pero esto me lleva a una segunda reflexión. Estoy hablando obviamente de mi punto de vista. Si desde mi punto de vista esto va a ser mucho prueba y error, acá no te podés manejar con ningún fundamentalismo de ningún tipo. Ni el fundamentalismo de dejar la economía completamente abierta y que se te mueran miles y miles de personas para que la economía no se caiga, ni tampoco el fundamentalismo de cierro todo porque no tolero psicológica y sociológicamente y políticamente un solo muerto. Porque yo te diría, lo que está pasando en el mundo es que los que se abrieron demasiado, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil en menor medida, se están empezando a cerrar con cada vez más cuarentenas, y los que estaban muy cerrados por el derrumbe económico están empezando a abrir, y esto va a ocurrir también en Argentina. O sea, yo diría, borremos de la cabeza que luego de que estemos la cantidad de semanas y meses que el gobierno quiera, y eso no me lo pongo a juzgar, si vos querés, ya está, se soluciona el problema. No, probablemente estés mucho tiempo encerrado, te veas obligado a abrir algo porque la economía se te está derrumbando, ese día vas a empezar a tener más infectados y vuelvas a cerrar. Esto va a ser un proceso de prueba y error permanente. Esa es la primera cosa. La segunda que te diría, no entremos en esos triunfalismos que tanto daño nos han hecho en el pasado como con Malvinas, que vamos ganando, porque te diría que esta cuarentena, sí, dura y férrea, también oculta otras cosas que no deberían estar pasando si es que teníamos como todo o el grueso de su fana un estado presente. Acá esta cuarentena está ocultando que no se realizan test, que no hay camas suficientes para los enfermos y que tampoco tenemos los respiradores suficientes, ¿no? Y ahora en el plano económico, y te repito, yo no cuestiono la cuarentena, ¿no? O sea, lo dejo, si vos querés, en manos de los sanitaristas y epidemiólogos, pero así como la pandemia te mata la salud, hay que tener muy claro, y lo que te voy a decir no es cuestionamiento de la pandemia, sino ser coherente y conscientes. La cuarentena te destroza la economía, pero por una cuestión de lógica, no ideología, sino vos tenés a toda la gente encerrada en la casa sin trabajar, ¿qué te pensás que va a pasar con la economía? Se derrumba la economía. Es 2 más 2, digamos, la gente no labura, está encerrada. La economía se te derrumba, corres el peligro de la desaparición de miles de empleos privados, el comerciante, el taxista, el industrial, el productor agropecuario en menor medida, porque estamos en plena gruesa, el monotributista, el autónomo. Esa gente no factura, no cobra un mango. Entonces vos tenés que tener muy presente que la ayuda tiene que ser a la gente esa para que no desaparezca al divino botón por una pandemia. Porque hay mucha gente que venía trabajando bárbaro y el negocio se le esfuma de pronto, se le destroza, porque está encerrado cumpliendo con la cuarentena. La otra cosa es que si la economía se te destroza por la cuarentena, nadie va a pagar impuestos. Porque la gente lo primero que va a hacer es comer, y en segundo lugar tratar de pagar un poquito de nafta para salir a hacer algo, y pagar la medicina si puede. Por lo tanto, si la economía se te destroza, y de la mano del destrozo económico genera la cuarentena, que no la cuestiono, simplemente estoy razonando con lógica pura, y la recaudación se te destroza, mira, vos tenés que estar pensando entonces de manera obsesiva
¿Qué hace para que el sector privado no se te muera? ¿Y cómo haces para que el derrumbe de la recaudación no te provoque un desmadre en el déficit fiscal que termines en una crisis económica por culpa del déficit fiscal desmadrado por la caída de la recaudación? Ahora, Fer, te escucho atentamente y en realidad no la discutís, pero la discutís. O sea, yo te pregunto a vos tuviste miles de votos, vos eventualmente podrías haber estado sentado en el sillón de Fernández. ¿A vos te parece mal que él haga una suerte de cabildo de grandes epidemiólogos y infectólogos del país y esté atento a lo que ellos dicen? No, perdóname, yo si tengo que cuestionar algo lo cuestiono. No me digas que yo cuestiono sin cuestionar. No, no es así. No, me parece que digo estamos cuestionando, simplemente lo que digo, no seamos tontos, no seamos tontos porque esta cuarentena, no seamos tontos, esta cuarentena a este nivel de cerrazón también oculta falencias del Estado graves que no deberían estar ocurriendo. O sea, no es que yo critico sin criticar, sin ninguna duda que acá hay falencias en la cuarentena. La segunda cosa, porque la cuarentena, el sentido de la cuarentena también es, además de que si no se propaga el virus, es que vos estés desarrollando miles y miles de test por día para tener claro algún día quién está infectado y quién está no, y algún día cuarentenar solo al infectado para que el resto empiece a laburar y a poder comer, porque si no va a comer en rebanada de viento la gente. Yo que hubiera hecho todo esto que te estoy diciendo, que le digo ahora al gobierno que debería hacer. En materia, si vos querés hoy en concreto, las propuestas que yo digo, hago y acercaría al gobierno es, por ejemplo, para evitar el quiebre generalizado de empresas en el sector privado, dejen que las empresas, fuera de la ley de contrato de trabajo actual, cierre el acuerdo laboral que pueda pagar a los trabajadores, porque el empresario quiere evitar que la empresa se funda y el laburante quiere trabajar. Pero denle absoluta libertad para que pueda cerrar el acuerdo salarial que quiera. Esto es por fuera casi de las leyes laborales presentes, que tampoco han servido demasiado porque tiene 5 millones de trabajadores en negro, ¿no? La segunda cosa que hay que hacer, o otra de las cosas que hay que hacer, es, como se te va a derrumbar la recaudación y te va a explotar el déficit fiscal, vos tenés que empezar a bajar el déficit fiscal de alguna manera. Una manera de bajarlo es bajando el gasto en el Estado. ¿Qué gasto en el Estado vas a bajar? Mirá, si el Estado, solo lo que funciona del Estado hoy es salud y seguridad, el resto del Estado tiene que hacer un ajuste y formidable, porque del otro lado la gente no paga impuestos porque no está comiendo, no factura, no labura, nada. La tercera cosa que tenés que hacer es, te diría, no hacer lo que el gobierno está haciendo, que es ir cada vez más cerca del default. Ahora, en lugar de mantener abierto el canal de financiamiento de deuda porque te va a explotar el déficit fiscal, el gobierno ha expandido la mancha del default a la deuda en moneda extranjera bajo legislación local. No, vos tenés que tener todos los grifos abiertos del financiamiento de deuda, porque si no vas a tener que emitir una cantidad de dinero que puede provocar un estallido inflacionario que te va a hacer explotar la pobreza. No me vengan después con los problemas de pobreza cuando uno advirtió desde ahora: guarda con esto de no bajar el déficit o de no compensar parte de la caída de recaudación, guarda con esto de andar defaulteando la deuda, porque si el único mecanismo de financiamiento del mega déficit que se viene por la caída de actividad, porque está toda la gente encerrada cumpliendo la cuarentena, le puede provocar otros problemas, como un salto en la inflación y un salto en el nivel de pobreza. Por eso esto, te vuelvo al principio, requiere de cero fundamentalismo, de mucho equilibrio y de reconocer que acá va a haber mucho prueba y error, porque el mundo está en esa también. Sí. Y cuando hablas de falta de respiradores, es una situación mundial, ¿no? No alcanzaron en Italia, no alcanzaron en Nueva York, está pidiendo Trump que la gente traiga de otros lugares de Nueva York. Y Gasulla hace un rato decía que lo único que se buscó con esta cuarentena es tiempo, pero que en definitiva terminaremos miles de argentinos infectados. En esa búsqueda de tiempo, a mí me sorprendió que no se haya corrido ni un impuesto, ¿no? Que ganancias siga venciendo cuando vence, que el IVA siga venciendo cuando vence, que bienes personales siga venciendo cuando vence. Lo único que se corrió fue bienes personales del extranjero, que se corrió del 31 de marzo para el 6 de mayo. Después la verdad que no hubo un corrimiento de un par de meses. Mi papá tiene una pyme, lo último que digo, José Luis, mi papá tiene una pyme, presentó todo lo que el gobierno dijo y todavía el banco desconoce lo del crédito. Digo, no es tan fácil como lo manifiestan. No, pero claro, pero además, como la gente no va a pagar impuestos porque no los puede pagar, no es que los quiera, no es que los pueda pagar y no los paga porque son chotos y quieren evadir. La gente no los puede pagar porque está encerrada cumpliendo una cuarentena. A ver, usemos la lógica, no hace falta acá
ser economista, ni sanitarista, ni un gran intelectual, es simplemente lógica. La gente está cumpliendo la cuarentena, no produce, no genera ingresos, no te va a pagar los impuestos. Lo único que le queda al Estado, es acomodarse a esa realidad y evitar que los impuestos que la gente no va a pagar, por más que el Estado te postergue los vencimientos, tampoco te los va a pagar, es facilitarle y que la gente no quede endeudada con el Estado por el no pago de impuestos que va a ocurrir. Bajando los impuestos. Porque acá bajar los impuestos es un hecho de realidad. La gente no le va a pagar los impuestos. Entonces esto de que la AFIP te posterga los vencimientos de aportes patronales, pero ¿qué postergación de qué aporte? Pero la gente no tiene cómo pagar el empresario, el autónomo, no tiene cómo pagar los aportes patronales. Por eso digo, vos vas a un derrumbe de la recaudación, que para evitar un descalabro inflacionario con emisión, vos deberías hacer dos cosas: bajar el déficit por donde pueda bajarlo, y sin duda que hay espacio para bajarlo bajando el gasto, y además mantener abierto el canal de financiamiento de la deuda. La otra cosa que vos decís muy bien es esto: todos estos planes que se han anunciado de alivio a la empresa, muy bien hechos por parte del gobierno, en los hechos todavía no han comenzado. No han comenzado todavía. Bueno. Se tiene un balance, mi papá lo presentó, le dice, no, pero tráigame el anterior también, y digamos, nada, no pasa nada todavía, nada de nada. Y por eso, ahí están los lugares donde el Estado presente no está presente. Esto debería haber comenzado ya. Ahora, es increíble, Luis Gasulla lo saluda, es increíble, todos los meses seguimos pagando el monotributo, todos los meses seguimos pagando la aseguradora del auto que no usamos, todos los meses pagamos patente, pagamos el IVA a los alimentos. Bueno, pará, Luis, ¿Qué solución? Pero según dice en la cadena de pago se rompió. O sea, tal vez tu vecino al lado ya no pagó el seguro del auto, por ejemplo. Sí, es cierto. Bueno, yo los pago, por ahora los puedo pagar, pero ¿qué solución hay con los alimentos, no? Porque los alimentos no hay manera de no pagarlos, salvo salir a robar, que es el gran temor también que tiene el gobierno, de los saqueos que se han producido algunos en el conurbano bonaerense. ¿Qué solución hay con los alimentos que se han disparado y que van a seguir aumentando? No, bueno, solución ahí a mí me parece la solución esta de tratar de controlar precios, ya está recontra, hiper, super probada. Yo, si fuera el gobierno, me concentraría y gastaría toda la energía para que el sector privado no se me funda, en lugar de andar mandando inspectores de la AFIP para que el supermercado X no suba los precios, ver los precios que hay en el supermercado. Esa gente que tiene ahí dando vueltas, jodiéndole la vida al comerciante, en todo caso, si no tienen nada que hacer, que se vaya a su casa y que cobre la mitad del sueldo, y con eso que se ahorra el Estado podemos darle área al sector privado para que no se me funda. Hoy leía, despavorido, que el gobierno está pensando en un mega plan de obra pública para compensar la caída del sector privado. Esto está mal. Lo que se le está muriendo a vos no es el Estado. El coronavirus te pega en la actividad privada. El coronavirus mata al comerciante, al taxista, al fiambrero, al verdulero, al tintorero, al sector privado lo mata el coronavirus, no lo mata al Estado. Entonces es una cosa ridícula dejar que que el sector privado se muera porque no lo ayudás. Debería ayudarlo mucho más y empezar a hacer obra pública. Además, ¿cómo lo financia la obra pública? Por eso vuelvo, perdón, ¿cómo financia un plan de obra pública si no hay un mango? ¿A quién le va a pedir prestado? Una cosa es la crisis del ¿Están emitiendo tanto como se dice, José Luis? Sí, pero en algún lugar acá va a haber mucha emisión monetaria. Sumamos algunos datos. A ver, acá hay datos de los cuales no te vas a escapar. No te vas a escapar de una caída fenomenal de la actividad económica, no te vas a escapar de una fenomenal emisión monetaria y de un salto inflacionario. Lo que estamos hablando, lo que yo estoy hablando es cosas para moderar esos hechos, o para morigerar esos hechos, pero sí se está emitiendo y no queda otra emitir, porque como encima vos te has hecho el malevo y has defaulteado la deuda y la seguís defaulteando, ¿quién te va a prestar si está defaulteando? La única vía que te queda para financiar al Estado y la caída de impuestos es la emisión. Por eso yo digo, la emisión se viene, moderemos todo lo que se pueda. La caída de la actividad económica por el sector privado se viene, moderemos todo lo que se pueda. La caída de la recaudación se viene, moderemos todo lo que se pueda al déficit fiscal para evitar un daño colateral grande. O sea, que el segundo round sea mucho peor que el primer round de caída de actividad económica.
José Luis, Daniel Avellaneda aquí. Tu votante y tu jefe de prensa Avellaneda, no es un chiste, pero no sabes la férrea defensa que hacía durante toda la campaña de cada una de tus apariciones. Daniel, te escuchamos. Y sí, es el único dirigente que yo escucho que tiene ideas para sacar adelante este país. El resto más de lo mismo. El dato que tengo, José Luis, es que son 720.000 millones de pesos que se han emitido, que hay problemas con escasez del papel para imprimir el billete, sobre todo porque es importante. Pero a mí me preocupa más el día después de mañana que ahora, porque yo sé que esto va a pasar en 3 meses, en 4 meses. Muchos economistas dicen que vamos camino a la hiperinflación, que esto va a hacer que el dólar flote, se pasa por las nubes más allá del cepo, que bueno, tenemos muchas más dificultades porque nuestro salario obviamente se va a depreciar, nadie nos va a pasar el 50%, no tenemos, yo periodista no tengo el sindicato de Moyano, ni el de aviación que te aumentan un 50% ¿vamos camino a la hiperinflación después de esta pandemia? No, mira, la verdad que no lo sé, yo creo que a un salto inflacionario vamos, a una si estamos con 3-4% de inflación, en algún mes de este año puede tener muchísimo más que varias veces el número que veníamos teniendo, pero en esta etapa y por el rol que yo empecé a tener el año pasado también en materia política, quiero ser lo más constructivo posible y hacer todas las propuestas posibles en lugar de hacer pronósticos que no descarto que se cumplan, pero más allá que puedan cumplirse, yo deseo, necesito ser todo lo constructivo posible y observar críticamente lo que me parece que está mal, pensando en el bien de la gente y hacer propuestas para evitar, si yo creo que el gobierno se está equivocando. A lo mejor el que me equivoco soy yo, pero bueno, yo creo que hoy no me equivoco, por eso hago propuestas. Yo creo que hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo para salvar al sector privado y mucho menos de algunas cosas que se hacen y se están pensando del Estado. Vuelvo a las propuestas. Creo que hay que pensar en una baja de gasto público en aquellas áreas del Estado, al menos transitoriamente, que están cerradas, porque el Estado lo único que está haciendo hoy es salud y seguridad, para evitar una explosión del déficit que nos lleve a un desequilibrio de todo el resto de las variables. Creo que hay que permitir desde lo laboral que las empresas con sus trabajadores firmen el acuerdo laboral que puedan, al menos durante la emergencia. Estamos hablando de la emergencia, no estamos hablando ni de la teoría, ni de la decadencia, estamos hablando de una emergencia que se modifique por decreto, lo que sea, la ley de contrato de trabajo para que la empresa pueda cerrar el acuerdo que pueda pagar con los privados y que el gobierno rápidamente ponga online, on track, las medidas de alivio del sector privado que ha hecho y que creo que tienen que continuarse. Incluso la baja de impuestos, que repito, la baja de impuestos no es una baja de impuestos, en realidad, como el sector privado no te lo va a pagar a los impuestos, que el Estado, en lugar de le diga, usted adeuda tanto, diga, sí, señor, no debe más impuestos aunque no lo pague hasta el mes de septiembre de 2020, qué sé yo, un número. Correcto. Decime, José Luis, hubieras esperado, tal vez todavía se puede hacer, ¿no? Hubieras esperado así como hay una mesa de grandes médicos, están escuchados como corresponde, ¿no estaría bueno también una mesa de grandes economistas, por lo menos contando cada uno su plan, como vos estás haciendo con nosotros? ¿Crees que puede suceder todavía? Ojalá que lo hagan. Siempre hay tiempo para corregir, siempre hay tiempo. Por ahora hay tiempo para corregir errores en el rumbo económico, que insisto, esto es complicadísimo, esto es más difícil de lo difícil que es por sí gobernar un país, esto es más difícil todavía. Sí, yo le he sugerido hace rato ya, constituyan una mesa, no compren el fundamentalismo sanitarista porque se la van a poner por el lado económico, armen una mesa de sabios en materia económica también para que balancee un poco la cosa, porque te repito, hablando en forma extrema, siempre la realidad está en la mitad. Si vos dejas completamente abierta la economía, te pasa el drama sanitario de Trump en Estados Unidos, ¿sí? Y ahora está yendo un poco para atrás. Pero si vos la mantenés completamente cerrada, se te derrumba la economía y después vas a tener que lidiar con un problema que no tenías a lo mejor, o que no lo tenías tan grave, que es una implosión económica. Por eso yo creo que el presidente debería tener una mesa de sabios alrededor, por supuesto que sí. Fuerte abrazo, muchas gracias. Buen día.